ubicas, mi querido Marco? Sí, perfecto. Bueno, dándole la bienvenida a todos, nos acompaña hoy día en clase el doctor Abel Pérez Rojas desde la ciudad de Puebla, México, quien con mucho gusto ha acogido esta invitación a compartir su experiencia con estudiantes del Magíster en Arte, Mención Patrimonio de la Universidad de Playa Ancha. Quiero decirles que con gusto comienzo a ver la presencia además de tesistas, de egresados, ahí están entrando más. A quienes, por supuesto, ¿no es cierto?, junto con agradecer la disposición de Abel, agradezco también su asistencia. Tal como les adelantaba, el doctor Pérez Rojas es abogado, escritor y creador de sabersinfin.com, un proyecto comunicativo interdisciplinario e integral que a través de distintos medios transmite continuamente información cultural, educativa, artística, económica y científica, en la que converge lo más relevante de la historia contemporánea de distintos lugares del mundo en torno a la necesidad de divulgar el saber colectivo. Un espacio sin límites, dice él, que convoca a activistas, a gobernantes, a docentes y creadores para enriquecer un diálogo prospectivo sustentado en valores universales y promoviendo una participación social efectiva. Es magíster en Ciencias de la Convivencia Humana, doctor en Educación Permanente, y entre sus más destacadas actuaciones en el último tiempo se cuenta el haber escrito, junto al educador Luis Fernando Paredes Porras, la Carta de Barrios Educadores de la Red Internacional de Ciudades Educadoras, que nace en Barcelona en el año 1900. Sin más preámbulo, Abel, yo sé que es poco el tiempo que tienes, pero te agradecemos mucho que estés presente. Y bueno, y comenzamos, ¿no es cierto?, esta plática, como le dicen por allá en México, y todo oído. Gracias, Marco. Pues muy buenos días, compañeros. Quiero compartirles parte de mi experiencia porque creo que en la experiencia confluyen varios de los marcos teóricos que pueden ser útiles para los distintos posgrados. Soy originario de Tehuacán, Puebla. Voy a hacer un recuento para llegar a lo que nos, entiendo, lo que nos puede interesar más. En atención a lo que platiqué con Marco y la invitación se originó ya desde hace algún tiempo, pero muy recientemente, en relación a un artículo que creo les compartió Marco, que se llama Activismo Cultural Independiente, Resistencia en Tiempos de Pandemia. En este sentido les comparto, soy originario de Tehuacán, Puebla, es un lugar que está a 1 hora y media de la capital del estado, que es Puebla, y Puebla es uno de los estados más importantes de México. Para que tengamos una idea, en el estado de Puebla está integrado en alrededor de casi 4 millones de personas, y en la capital, en la zona conurbana, que es en donde yo vivo, hay alrededor de 1,5 millones. Entonces, mi andar en el campo de la educación, de la formación y de la cultura empezó desde que yo tenía 7 años, cuando escribí mi primer cuento. A partir de ahí empezaron varias actividades. Cuando yo tenía alrededor de 16 años, gané un concurso escribiendo una poesía con motivo del 14 de febrero. Fue algo muy significativo porque esta carta, por alguna situación, la perdí, y ya varios años después, cuando yo regreso a Tehuacán, veo que en una papelería, en un lugar donde sacan fotocopias, estaba colocada en la pared esta carta, y yo le pregunto a la dependiente que por qué motivo lo hacía. Y ella me dijo que porque alguien hace algunos años había ido a sacar una fotocopia y que ella ocultamente fotocopió una para ella, así es que la tenía como un mensaje de motivación y como algo que le podía servir. Por supuesto, para mí eso fue una experiencia muy fuerte, saber y entender que lo que uno hace y dice puede marcar la, la vida de las personas, no obstante que nosotros no nos conozcamos. Yo para ese entonces todavía no había escrito ningún libro, no había hecho mayor publicación, pero eso fue una experiencia verdaderamente impactante.
Años después yo vine a Puebla a estudiar la licenciatura en Derecho y ahí empezó una carrera que me llevaría a tratar de encontrar personas sabias dentro de la universidad. Después de algunos años de la carrera de abogado, me percaté que solamente podía contar con los dedos de la mano a aquellos profesores que yo consideraba destacados y que realmente la fuerza nutritiva de de esa carga que nos lleva a ir más allá del extra, pues yo lo había encontrado fuera, porque yo me había vinculado con grupos culturales eh, que estaban fuera de la universidad. Así es que empecé ahí un andar que después se vería reflejado en todo esto. Hago un recuento porque hay algo muy importante que quiero hacer hincapié y que a mí me parece verdaderamente importante para los estudiantes de posgrado. Yo estudié, en mis últimos estudios, cursé un doctorado en educación permanente. Hay una pieza muy clave dentro de este doctorado. Y dentro de este doctorado consiste no en la erudición que uno pueda acumular con el paso del tiempo, sino en el saber que seamos capaces de decodificar. Hay una enorme diferencia entre erudición y saber. La erudición, por supuesto, está vinculada con el conocimiento y el saber está vinculado con la sabiduría. Por eso el saber es más profundo que el conocimiento. Y eso es algo muy importante para tenerlo en cuenta. Dentro de ese doctorado, que por supuesto yo entendí, del cual Marco y yo somos egresados, hay un punto muy importante. ¿Cómo? Y esto creo que lo deben saber los estudiantes de cualquier nivel educativo. ¿Cómo somos capaces de generar nuevo saber y no solamente convertirse en repetidores? Pero esto es algo muy importante tenerlo en cuenta, porque cada labor que nosotros emprendamos, no solamente en el contexto de estudiantes, sino en nuestra vida diaria, es tener presente cómo vamos a romper con las estructuras que conocemos para, esto es algo muy importante, para no arrastrar el fatídico destino. Entiéndase el fatídico destino como aquello que lo que va a hacer es reproducir los mismos errores, reproducir nuestra situación de estancamiento hacia el futuro. De tal manera que si nosotros entonces nos planteamos en hacer constantemente rompimientos y atender nuestros aportes que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida, pues vamos a tener como consecuencia que esto, más obviamente los estudios que nosotros realizamos, estaremos realizando un aporte propio del saber y no en meros repetidores. Esto es algo muy importante. Estoy viajando en el tiempo y espero no confundirlos porque estoy viajando a cuando yo vine a estudiar la licenciatura en Derecho. Antes les hablé un poco, muy brevemente, de mi infancia, mi adolescencia, hasta el momento que llego en la universidad, y ahora me estoy brincando a los estudios de doctorado. Pero estoy haciendo esto para ver con una visión de futuro mi pasado o el pasado de cada uno de nosotros. Estoy convencido, esto no es una mera afirmación motivacional, de ninguna manera lo es. O sea, muchas de las cosas que yo les estoy diciendo pueden tomarse únicamente en el contexto motivacional. No, no lo es. No es una cuestión motivacional, es una cuestión de estudio. O sea, es una cuestión científica, o sea, desde la visión de las ciencias sociales, por supuesto. Y bueno, puede explicarse a partir de otras teorías, de otros campos, pero básicamente lo que estoy diciendo se contextualiza en el campo de las ciencias sociales. Entonces, esto que estoy diciendo, ojo, no se tome como una cuestión motivacional, sino debe entenderse a la luz de la perspectiva, a la luz de la educación permanente, ¿sí? Y con una visión humanista. Entonces, estaba yo en algunos de estos puntos muy importantes del marco teórico del doctorado en educación permanente. Para esto debo aclarar lo siguiente. Hay una enorme diferencia entre educación permanente y educación continua, que inclusive hasta los textos especializados generalmente confunden, ¿sí? La educación continua busca la
especialización y la actualización de las personas y generalmente se da en un contexto escolarizado. De hecho, es una prolongación de la formación escolar, claro, en diversas formas y diversas modalidades, pero el sustento es exactamente lo mismo. Por otro lado, la educación permanente es una visión liberadora de la educación. La educación permanente se sustenta en el principio de educabilidad de los seres humanos, que sostiene que las personas aprendemos en todo momento, desde el primer instante de vida hasta el último instante de nuestra existencia. Para esto yo sostengo que esto se queda corto, porque la formación de las personas, aunque no en el plano individual, sí en el plano colectivo, empieza antes de su nacimiento y no concluye con la muerte, sino esta se traslada más allá de la muerte, porque el ejemplo de las personas puede seguir formando. ¿Sí? Por eso digo, desde una visión social, ni empieza con el nacimiento, ni termina con la muerte. Pero bueno, estoy hablando de algunas de los elementos a los cuales yo he arribado y que han sido parte de mis estudios universitarios dentro de mi ejercicio en el patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, teniendo en cuenta que es muy importante regresar a revisar el pasado con una visión de futuro y entender que en el pasado generalmente hay una carga de futuro, entonces nuestra historia cobra una dimensión muy importante. Es muy importante porque de alguna manera cada uno de nosotros ha encontrado cómo ir resolviendo la problemática que está enfrente y cómo su visión responde a una interpretación de la realidad. De tal manera que si nosotros encontramos los elementos para sistematizarlo, para teorizarlo, para encontrarle un entendimiento en un marco mayor, entonces vamos a ver que podemos estar haciendo ciencia y aportes científicos internacionales, mundiales, ¿sí? Acudiendo a nuestra experiencia individual, acudiendo a la sistematización de nuestra experiencia y con una carga de futuro. Esto es como una puntualización para entender por qué estoy haciendo un recorrido dentro de lo que he hecho y dentro de lo que hemos emprendido a través de sabersinfin.com. Yo concluyo mis estudios universitarios, trabajo en el ejercicio público durante algunos años, llego al ámbito educativo y en el ámbito educativo encuentro acomodo en una institución educativa de educación media superior que me acoge durante alrededor de 7 años. Posteriormente trabajo en otra institución educativa, 3 años más, y después de esta experiencia yo decido ya dedicarme por mi cuenta a desarrollar actividades independientes para no tener que depender de un empleo ante ninguna otra instancia. Así es que hace 14 años desarrollamos un proyecto que se llama sabersinfin.com. Sabersinfin.com es una plataforma en la cual confluyen personas de diversas nacionalidades ubicadas en diversas partes del mundo, donde la intención es compartir su saber a partir de la predominancia de la inteligencia múltiple de cada caso. Entonces, hay artistas plásticos, hay cantantes, educadores, etcétera, que confluimos en Saber Sin Fin y que escribimos, que contamos nuestras historias y que vamos conformando un conjunto, un conglomerado de carácter internacional. Desde hace 8 años, Saber Sin Fin pasó de ser únicamente una plataforma en donde se podían publicar audios, retomar videos de YouTube y textos, a contar con un estudio que le permite hacer transmisiones vía streaming y poder ya interactuar con nuestro público. Para esto estamos hablando que desde hace esa cantidad de años, cuando surge Saber Sin Fin, pues todavía no existían para nada las redes sociales, Facebook, Twitter y demás redes sociales. Y cuando nosotros iniciamos con nuestras transmisiones vía streaming, pues las redes sociales estaban en una parte embrionaria todavía. Bueno, todo esto nos ha llevado a conceptualizar que, en efecto, el saber de las personas tiene que entenderse en un marco
social en un marco mayor y teniendo como referencia la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva como un marco para entender lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra vida y en nuestro acontecer diario. No sé, mi querido Marco, si sigo con la exposición o van surgiendo preguntas, tú me indicas, mi querido Marco. Creo que está silenciado tu micrófono. Perdón. Si alguien quiere ya comenzar a manifestar alguna opinión, alguna inquietud, alguna pregunta, lo puede ir haciendo a través del chat y lo vamos transformando en una conversación. Yo les voy dando la palabra o le vamos preguntando directamente a Abel. Marco, yo creo que hay varios elementos que no podemos perder de vista. Yo hace un momento he estado haciendo un recuento para entender que hay algo muy importante, que realmente nuestro desempeño social desde la visión educativa, desde la visión cultural, obviamente un contexto de patrimonio más amplio, es una misión de vida, o sea, es una filosofía de vida que tiene que salir a flote precisamente en días aciagos como los que estamos viviendo. Precisamente el artículo que originó que tuviéramos esta conversación sostiene que el burócrata del ámbito cultural en gran medida se refugió a su sano confinamiento, se refugió al llamado en los distintos países de quédate en casa y en el mejor de los casos se dedicó a hacer teletrabajo, continuando con esta visión de teletrabajo. O sea, considerando finalmente de que era parte de su actividad laboral, pero no entendiéndolo que era una cuestión vital el que afloraran los lazos culturales, los lazos de hermanamiento de las distintas personas y de los distintos pueblos cuando estamos entrando en una situación de crisis, en una situación de días aciagos que va para largo, con repercusiones verdaderamente catastróficas en el ámbito económico e inédito en muchos sentidos en las relaciones humanas. Entonces, para quienes hemos estado en el ámbito de la educación permanente, de la cultura alternativa, de la cultura no formal, no oficial, nos percatábamos que este era el momento de que aflorara precisamente el valor social de lo que hacemos. O sea, seguramente muchos de los compañeros que en este momento me están escuchando, no todos trabajan para una instancia gubernamental, seguramente varios lo hacen desde el ámbito particular, desde el ámbito no gubernamental, y entenderán que gran parte de nuestra labor se sustenta en un convencimiento de vida. Y fíjate que aflora en varios elementos que pasamos desapercibidos. Ahora que está habiendo el desconfinamiento en los distintos países, unos de manera más rápida, otros en menor medida, con secuelas de diferentes dimensiones, nos damos cuenta que lamentablemente se han tomado decisiones y no se ha tomado la voz y no se ha esclarecido en la dimensión y en la altura que debería ser en temas como lo siguiente. En muchos países, la escala de desconfinamiento se priorizó servicios religiosos, por ejemplo, antes que situaciones y espacios culturales. Cuando esto lo único que me queda claro, es decir, no estoy debatiendo por qué se priorizan cuestiones religiosas, entiendo que por supuesto, más allá del fondo religioso, el aporte a la sociedad es que es una cuestión de salud pública. Es decir, que la medida que las personas pueden expresar y pueden compartir su dimensión religiosa, en esa medida repercute en que pueden enfermarse menos, en que podemos prevenir suicidios, en que podemos disminuir los índices de violencia intrafamiliar, ¿sí? Que se dispararon generalmente en todos los países por cuestiones del confinamiento, ¿sí? Donde estoy entendiendo que estos son, digamos, los beneficios de los servicios religiosos, pero en esta misma dimensión, insisto, sin entrar a un punto de confrontación entre uno y otro, la altura, digo, la cultura
tiene esa misma importancia. O sea, hoy día la cultura es una válvula de desfogue para para que nuestra parte salvaje no salga a las calles, para poder prevenir y disminuir, en su caso, los saqueos, la delincuencia y prevenir las enfermedades. Es decir, en la medida que las personas expresamos nuestra dimensión cultural y educativa libertaria, que finalmente es un patrimonio de la humanidad, o sea, esta dimensión cultural y educativa hace al patrimonio cultural, lo hace universal. Bueno, esa parte y ese aporte social ha quedado invisibilizado en muchos países y y lo peor es que ha quedado invisibilizado para los propios expertos en cuestiones culturales y creo yo que también para muchos que no entendemos que este es patrimonio de la humanidad. Por eso es patrimonio de la humanidad, porque es un detonador de las cuestiones humanas de las personas. No es un mero cliché, no es una mera postura muy superficial, las cuestiones culturales educativas en el nivel de entretenimiento. No es una cuestión de entretenimiento, es una cuestión de primera necesidad porque todos estos ámbitos nos anclan a lo verdaderamente humano, de tal manera que se convierte en una cuestión de salud pública. Bueno, obviamente esto que estoy diciendo, pues tiene que entenderse a la luz de todo lo que hemos hecho y que en el trayecto nos hemos transformado para tener esta visión y para poder decir que esta situación que estamos viviendo es un llamado a quienes entendemos que la cultura y la educación es algo muy importante y vital y por supuesto en el contexto del patrimonio de la humanidad. Por eso nosotros iniciamos una iniciativa que se llama #Poesía a las 8. Yo para esto, después de algunos años, me he dedicado a escribir. Tengo ya actualmente pues varios libros de poesía, de análisis, de artículos de análisis, de educación, etc. Se han visto reflejados estos descubrimientos, pero nos lleva a entender que el momento que estamos viviendo es decisorio, es definitivo. Y bueno, los últimos artículos que he escrito, entre uno de ellos, por ejemplo, sostiene que lo que hagamos o dejemos de hacer será verdaderamente histórico. Será verdaderamente histórico porque esto que estamos viviendo, esto del COVID-19, más allá de que sea provocado, que sea producto de un laboratorio o no, o que se tenga que entender en el contexto de una tercera guerra mundial, sin balas entre distintas potencias, más allá de ese contexto, que por supuesto no lo podemos hacer un lado ni lo podemos omitir, más allá de todo esto, sí debemos entender que por lo menos, a menos que surja otra situación más grave que opaque esto que estamos viviendo, ¿sí? A menos que surja algo más grave, lo cierto es que esta situación del COVID-19 va a marcar nuestra forma de vida, por lo menos durante lo que resta de la primera mitad del siglo XXI. O sea, así lo pudimos ver en el siglo XX. En el siglo XX los efectos de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, estuvieron vigentes, marcaron lo que fue la vida, por lo menos del mundo occidental, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y entonces de ahí hasta la Guerra Fría, la experiencia giró en torno a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, las secuelas de lo que vamos a ver de aquí a mitad de este siglo, si no surge algo peor, será estos días, esta temporada del COVID-19 que apenas está empezando. Y esto lo dicen los expertos, ¿no? La reciente declaración del director de la Organización Mundial de la Salud es que dice que tendremos que acostumbrarnos a vivir con el COVID-19 porque tal vez ni siquiera logremos deshacernos de ellos, del COVID-19, por lo que resta del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la relevancia de lo que estamos viviendo ahora, que lo que hagamos o dejemos de hacer en estos días será muy importante porque va a marcar
el acontecer mundial, pero además tenemos una enorme experiencia de vida para aterrizar todos nuestros saberes intelectuales, todos nuestros saberes teóricos en algo que nos pone como prueba el evidenciar el valor social de intelectuales, de artistas, de educadores, de defensores del patrimonio, de ecologistas, etcétera, porque generalmente en la antigua normalidad se ponía en tela de juicio la utilidad de creativos, por ejemplo, cuando en la iniciativa hashtag Poesía a las 8 nosotros lo que hemos evidenciado es que hay un enorme valor social dentro del arte y muy particularmente dentro de la poesía, que es lo que yo he estado ejerciendo en los más recientes años. Gracias, Abel. Bueno, yo la verdad es que los miro a los que por lo menos puedo ver sus cámaras y no dejo de establecer relaciones entre lo que hemos conversado y lo que ustedes están haciendo. En temas de educación con las comunidades, Cristian Yáñez, un trabajo, ¿no es cierto?, que tú has llevado adelante y que de alguna manera se vincula directamente con lo que estamos hablando de educación permanente. O tú, Paola, con todo este tema, ¿no es cierto?, de la difusión a través de las radios y de cómo las radios tienen un poder enorme de convocatoria. Aquí estamos ante un ejemplo, ¿no es cierto?, de algo que sí tiene en parte de su gestión una radio, pero llega a muchos lugares del mundo, ¿no es cierto?, a través de esta plataforma y que puede ser muy interesante, ¿no es cierto?, de estudiar. Antonella, como artista, ¿no es cierto?, yo creo que te has sentido identificada, no sé, yo les pediría que si tienen algún comentario o alguna consulta que hacer, la hagamos en estos tal vez 15 o 20 minutos que nos quedan. El doctor a las 9 de la mañana o poquitos minutos antes, entiendo que ya tienes que ceder el espacio para que comience el trabajo de esta vez, en fin, hoy en México. Así que les ofrezco la palabra, muchachos, para que podamos conversar con el doctor. Marco, buen día. Muchas gracias, Abel. Sebastián Tejada, acá desde la quinta región. Hola, súper bueno localizarnos. Hola. Abel, esta es un poco una pregunta en torno a esta idea de, de lo social como elemento de conexión. Tal vez esto no es nuevo, en el sentido de que el elemento, por ejemplo, social ya ha sido incorporado en política, ni siquiera en política, en posturas, por ejemplo, económicas de la publicidad hace mucho tiempo. El elemento social como un elemento incluso de estudio para la explotación social es algo que hace mucho tiempo y justamente a través de la interconexión global se ha potenciado muchísimo. Cómo de alguna manera este territorio que es la virtualidad, ¿cierto? Nos ofrece un lugar fértil para poder, y cuáles son esos nodos, esos lugares que nos permiten potenciar justamente y hacerle un poquito contra esto, que ya tiene mucho más conocimiento de alguna manera de esta globalidad interconectada y la ha echado a andar hace mucho rato, ¿no es cierto? Muchos sociólogos y publicistas trabajan hace décadas en esto que nosotros llamamos lo global, pero con otro sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera tú ves cuáles son estos lugares para poder finalmente dentro de esta sociedad virtualizada poder hacer un impacto, tener un impacto significativo? Mira, Sebastián, gracias, Abel. Gracias, Sebastián, gracias. Tratas un tema que en lo personal me apasiona. Fíjate que yo estoy convencido y una de las líneas que ha marcado lo que yo hago es que siempre tengo que pensar en los peores escenarios. Alguien me dio una lección y me dijo que no solamente tenía que pensar en los peores escenarios, sino que también tenía que pensar en los magníficos escenarios. Lamentablemente hoy lo que estamos viviendo es una situación de los peores escenarios y creo que por lo que veo falta lo peor. Cuando me dices cuáles son esos lugares en donde podemos incidir, entiendo que no solamente son lugares como espacios físicos, sino como áreas del saber y del conocimiento. Yo te voy a poner un ejemplo. En Saber Sin Fin somos muy poquitas personas quienes operativamente hacemos posible el proyecto, pero somos muchas personas las que se enlazan. Más o menos